Bien, ya estamos de regreso, como siempre. Es un placer saludar a los influencers de la noticia. Miguel Loredo, déjame saludarte. Muy buenos días, Alegario y compañeros de la mesa. Muy buenos días a tu cada vez más amplio auditorio. Ánimo, la semana todavía tiene remedio. José Domínguez, déjame saludarte, Pepe, como siempre, bienvenido hoy viernes. Buenos días, gracias por la invitación, saludos a todo el mundo y esperamos que haya mucha convocatoria y críticas del público. Hoy saludo también a Horacio Roldán, ya está aquí con nosotros. Horacio, bienvenido. Buenos días, Olegario, y a todos los que escuchan este programa. Buenos días a todos. Y bueno, pues tenemos y le vamos a dar duro a este tema el día de hoy. Créeme que, como siempre, le va a encantar el programa del día de hoy por el tema del día de hoy, que bueno, el equipo de profesionales ya tiene Héctor la ficha informativa. Vamos con él, Héctor, y adelante, te escuchamos. El tema de nuestra mesa, la número 178, es esta reforma electoral que impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, pues representa uno de los proyectos claves de la cuarta transformación. Se busca, por lo menos es lo que dicen, modernizar el sistema electoral, reducir costos y fortalecer la participación ciudadana, aunque enfrenta resistencias incluso internas de la coalición oficialista y por supuesto las críticas de la oposición. Hay que recordar que México cuenta con uno de los sistemas electorales más costosos del mundo, con un presupuesto anual para el INE, los organismos públicos locales electorales, los OPLES y los partidos políticos que en conjunto superan los 30,000 millones de pesos. La actual configuración incluye 500 diputados federales, 300 uninominales, es decir, de mayoría, y 200 de representación proporcional o los llamados pluris, 128 senadores, 96 uninominales y 32 plurinominales. Los plurinominales, hay que recordar, son asignadas por listas partidistas basadas esto en la votación que cada partido recibe, pero ha sido criticado por servir como premios. La iniciativa, que aún está en borrador, así lo ha dicho la presidenta, incluye al menos 12 cambios constitucionales. Sheinbaum ha enfatizado que no se va a eliminar la autonomía del INE, pero dijo, se busca hacerlo eficiente y un ahorro, afirmando que la reforma perseverará lo que funciona y será prioritaria la democracia participativa. Se propone, en lo que se ha dicho, eliminar al menos 132 legisladores. Bueno, pues la verdad que es un tema que creo que se le va a complicar muchísimo al grupo parlamentario de Morena, por una sencilla razón. Dentro de las convocatorias, dentro del plan que hay hasta hoy, un plan que todavía no hay nada presentado, no hay un documento que esté terminado sobre esta reforma. Lo cierto es que ya los del PT, los del Verde, no se diga el PAN, no se diga el PRI, no se diga el Movimiento Ciudadano, no acompañarán a la presidenta en esta propuesta ni al grupo parlamentario de Morena. Hay dos temas claves donde no concuerda nadie con ellos. El tema del dinero, cuánto dinero se le da a los partidos políticos en campaña y no campaña, y el otro, el número de plurinominales, tanto en el Senado como en lo que es la Diputación Federal. Y creo que también va la idea de pues entrarle también al tema de los diputados locales junto con regidores. Hasta ese nivel va el tema y pues bueno, los partidos rémoras, los partidos que viven de los partidos grandes o de los partidos que están en el poder, por lo regular no les interesa absolutamente nada que tenga que ver con estos dos temas, los pluris y el financiamiento. A ver, voy contigo. Un primer comentario, Miguel Loredo. Pues, todas las democracias son perfectibles y a nosotros se nos olvida que tuvimos una de las mejores democracias del mundo. Muy caras, por supuesto, muy altamente costosas, mucho mejor que inclusive la de Estados Unidos. Pero lo más lamentable es que la mayor cantidad de la población, que por cierto es muy joven, no recuerda cómo vivimos durante muchísimos años en una dictadura tipo presidencialista, en donde solamente el dedo de Dios, fungido como presidente de la República, era el que decía todo. Y nadie osaba ni siquiera en un parpadeo no estar de acuerdo.
lamentablemente, hemos perdido mucho la brújula en entender la importancia de un país con libertad absoluta y ser tolerantes, la tolerancia, la comunicación, la capacidad de estar no de acuerdo con el que está enfrente, con nuestro interlocutor, pero defender su derecho a decir lo que él quiera. Hoy por hoy hay mucho que se puede hacer. Lamentablemente pues, no se están haciendo, creo yo, lo correcto. Están buscando más control que otras cosas. Desde que en la mayor parte de los como asesores, el 80% de nuestra presidenta nacional son cubanos. Ahí creo que hay mucho por hacer. A ver, voy contigo. Un primer comentario, como siempre, Horacio, sobre este tema que va a dar mucho de qué hablar los próximos días, inclusive yo creo que semanas. Olegario, en estos momentos a nivel mundial hay un enfrentamiento entre los mismos conceptos, pero con significado diferente. Por un lado, la derecha, la ultraderecha en el mundo con su posverdad. ¿Qué significa su posverdad? Aquello que arma y que idealiza y crea una falsa realidad. Esa falsa realidad la justifica con conceptos. Por ejemplo, ahorita hablaba el ingeniero, libertad. ¿Qué libertad? ¿Es lo mismo la libertad de Trump que la libertad de los asalariados mexicanos? No es lo mismo, Olegario. La libertad de Trump es la libertad del capital y la justificación para la usura y para tener sometidos a los trabajadores en su sistema capitalista. Esa es la libertad, no es la libertad personal, individual, formativa. Sin embargo, la libertad para los trabajadores, la libertad para Morena, la libertad para la presidenta y López Obrador es otro tipo de libertad, otro concepto, lo que viene siendo la democracia. ¿Qué democracia es cuando en Estados Unidos, en un estado, gana por votación la gente de uno de los partidos y cuando van a votar en el Pleno Nacional, ahí votan en contra de lo que votó la mayoría de la gente, o sea, en proporciones, o sea, hay democracia y libertad para interpretarlo a como les dé la gana en este momento. Y lo que yo prácticamente le reconozco a la presidenta es que con los privilegios que tiene, porque este sistema electoral, Olegario, es del PRI y del PAN. Y es más, le ha ido muy bien a la presidenta. A Morena le ha ido muy bien. En el poder, Horacio. La presidenta renuncia a que les esté yendo bien, porque ahorita bien. este sistema priista y este sistema panista le ha ido muy bien a Morena con sus alianzas, el poder, pero también le ha ido mal, porque esos partidos rémora, como el Verde y como el PT, esos prácticamente han estructurado privilegios que no les corresponde. Yo apoyo plenamente la propuesta de nuestra presidenta de quitar los plurinominales, quitar los plurinominales y cada quien que se rasque con los votos que la gente le da. Bien. Aquí en la democracia mexicana, el pueblo manda, ya se lo dijo la presidenta, ya se lo dijo a Trump. Yo creo que hay que hacer un poco de historia, ¿no? La democracia en México todavía es joven. Es un proceso que nos ha costado mucho tener lo que hoy se tiene, que ha permitido la alternancia en el poder. Hay que recordar que en 1976, yo creo que si ahorita se lo dicen los jóvenes, no lo va a entender. Hubo una elección presidencial con un solo candidato. José López Portillo no tuvo contrincantes. Él fue el único candidato que estuvo en esa elección en 1976. Con un voto hubiera ganado el señor y aún así hizo campaña. De ese 1976 a 2026 se ha avanzado mucho la democracia. A ver, esta reforma electoral se dice que no está el borrador, pero ya está hecha, se hizo en Palenque, es el pendiente que tenía López Obrador. La presidenta lo único que ha hecho es terminar con los pendientes que le dime que López tiene Obrador. Contra la democracia. La reforma del Poder Judicial era un pendiente de López Obrador que la presidenta sacó. La reforma es lo que dice la derecha. Poder tener al INE es lo que dice la derecha. De López Obrador y la presidenta lo tiene que sacar porque ahorita tiene mayoría en el Congreso y en el Senado. En 2027 vienen elecciones y quién sabe si tenga la mayoría para poder sacar esta reforma electoral que aún así, como bien decías tú, no tiene los votos del PT y el Verde. Bueno, voy con José Domínguez. José, por favor.
Miren, hay 30 segundos. que decir que la historia de la democracia electoral y de las elecciones en México ha sido muy mala. Se le canalizaron con el pretexto de que había que dar democracia recursos gigantescos, las elecciones de las más caras del mundo, las prerrogativas y los apoyos a los partidos, a los candidatos, y se convirtieron en unas élites, tanto los elegidos diputados, senadores, como los dirigentes y los partidos, los dirigentes de los partidos y los partidos, se pervirtieron totalmente por las caudas de dineros multimillonarios que se les dieron, y el INE también se corrompió totalmente y se convirtieron en entes que medran con el dinero público. Eso hizo que se convirtieran en las elecciones de las más caras, y eso no dio democracia, discúlpenme, eso no dio democracia. Dio millonarios. Eso dio millonarios y dio grandes fraudes. El más sonado, el del 88. Ya supérelo, por No, favor, nunca lo ya vamos a superar, supérelo. porque le tenemos que recordar a los jóvenes Nuestro todos propio los Cuauhtémoc días Cárdenas, que amigo. aquí venimos de un sistema de fraudes. El 2000, el 88, luego el 2002, el 2006, el fraude más terrible que se dio, ¿Cuál fue ese? donde ganó Calderón con 0.54 y donde En hay una confesión democracia de con un funcionarios, voto ganas. gobernadores. Con un No, voto señor, ganas. hay Fraude, confesión lo que de hubo en la elección del Poder gobernadores Judicial, que le esto fue un metieron fraude. votos, el de Tamaulipas, de la dirigente del Bester, del CENTE, que dijo, hicimos acuerdos y le metimos y no me están cumpliendo los acuerdos que hicimos. Hay una confesión de parte de que hicieron un fraude tremendo. Y tercero, el fraude de Enrique Peña Nieto, que no se documentó en votos, se documentó en el tráfico de dineros, vía Monex, vía Pemex Gate, es decir, compraron los votos. Todo eso está demostrado. ¿Para qué sirvieron los órganos electorales y los diputados? Para maldita sea la cosa. Muy bien. Sirvieron para Voy, que ganara López voy Obrador. con Miguel Loredo, de nuevo cuento un segundo comentario. Miguel, a ver, voy contigo. Te recuerdo Y ahorita viene que, lo bueno. que la iba a decir la bruja Hilaria, pero usted no sé si le queda. ¿Cuál? Hilaria Clinton ganó, es eso? ganó en Estados ¿Quién es Unidos. Hilaria? Hillary Clinton tuvo más votos, Sí, pero ganó con los votos, sí, porque ganó el por sistema votos. electoral de Estados Unidos Pero es su sistema complicadísimo. democrático es para nada lo que Es nosotros teníamos. complicadísimo. O sea, lo que también es cierto, y la verdad que es una barbaridad, y estoy totalmente de acuerdo con, bueno, nadie aquí puede ¿Con quién estás de acuerdo? ¿Con no de Héctor? acuerdo, no podemos estar no de acuerdo. Con Héctor. Con lo costosísimo, cómo no sé. se barre dinero, cómo se dilapida dinero en apoyos. Pues porque no hay mucho. Pero ha sido de siempre, ha sido de siempre. Yo recuerdo cómo los secretarios estaban acostumbrados a que Ban Rural les prestara dinero, en eso es lo que digo. ¿Cómo él fue a proa? Sí, y estaban esperando que fueran elecciones para que castigaran la deuda. Y de la noche a la mañana, además por haber recibido al candidato, ya no debían nada. Bueno, entonces, esa es la historia de las elecciones, estoy de acuerdo. Y aparte de pilón, lo que en principio fue muy bueno, después se echó a perder, fueron los pluris. Sí. Era importantísimo que hubieran funcionado, pero no se entendió. Finalmente, se ha pervertido todo el contexto en donde se mueven las elecciones. Es importante sí rescatarlo, pero, por supuesto, respetando ahora sí un escrutinio muy transparente la forma de hacer las elecciones. A ver, voy contigo de nueva cuenta, Horacio. Olegario, si segundo Morena comentario. próximamente no cumple con lo que prometió en campaña, definitivamente va a caer. Ya Y cumplió. qué bueno, porque el pueblo votó por la presidenta Informados bien. con una tarea. Y esa tarea, Olegario, debe de ser definitivamente lo que se discutió, porque el pueblo manda. El pueblo orienta a ¿En nuestra dónde? presidenta a una reforma en donde definitivamente manden los votos. Qué casualidad que la democracia mexicana, ni la gringa, de la noche a la mañana, le da más poder al que pierde, a la minoría. ¿En dónde se ve eso? Ahorita acaba de decir Héctor que es la derecha, que definitivamente el que manda, pues debe de ser el que gana. Y hazme el refregado favor, que la derecha, PRI, PAN y el Héctor quieren que, Ay, el padre. y el padre Jimmy también. bueno. No, Saludo, por cierto, no me lo que se dejes. recupere el está padre volteando Jimmy, el ¿no? padre Jimmy, ya Que se cayó. recupere. Pero, Que por cierto tiene dengue, ¿no? bueno, ahora, Olegario, no es posible que la derecha quiera que mande los que
los que se fueron derrotados. Yo creo que no entiendes lo que es la democracia, Horacio. Hay que una explicártela. democracia la manda y ejecuta su plan de trabajo la mayoría, y la mayoría No la estás tiene hablando de Morena. una dictadura. Ahora, Tú para estás hacer hablando de un sistema cambios dictatorial. constitucionales necesitas, eso sí, la alianza con estos bófonos ¿cómo se llama? Del Verde y del el verde PT. y el PT. Ahora, lo mejor que debe de hacer Morena es quitarse a esos zánganos, a esos pervertidos, Olegario, quitarlos y de los votos adicionales, porque quieren apoyar que solamente no haya plurinominales en el Senado, pues porque no tienen mucho, pero no quieren soltar sus privilegios en la Cámara de Diputados, Olegario. Ahora, hay una cosa, que quede claro, la presidenta y López Obrador, si no Pero le ¿qué tiene que cumplen a ver la López gente, Obrador? si no él le ya está cumplen a la retirado, gente, Horacio. Olegario, López lo que Obrador ya no prometieron, manda en el país. que es que en cada teoría. partido Ya está tenga la su chingada que no. representación Ya y se bajar ya. el dinero Sí, escandalosamente que sí, se sí. gasta, A ver, van a perder. muy bien. Voy con Héctor Gil en su segundo comentario. Bueno, yo creo que dos temas centrales de esta reforma electoral, que por cierto siempre habían sido promovidas por la oposición, hoy es el gobierno quien quiere hacer una reforma electoral, es el financiamiento de los partidos políticos, el tema de los recursos del INE y también los diputados o senadores de representación proporcional. Que hay que decirlo, sí, tienen demasiado dinero los partidos políticos, sobre todo en años que no hay elecciones. El INE sí tiene una estructura que es muy costosa, pero se necesita. Algo se tiene que hacer para que el INE no se vuelva a centralizar. Hay que recordar que en otras épocas quien firmaba la credencial de elector era el secretario de Gobernación. Yo no quiero volver a esos tiempos. Necesitamos tener un INE que sea ciudadano, que sea fuerte y que garantice elecciones limpias. El tema de los financiamientos de los partidos es muy importante. En otros países como Estados Unidos no reciben financiamiento público. Ellos son asociaciones. Está peor, los empresarios lo sostienen. Y son Está peor. O quién sabe. Ve cómo Trump no le hace caso al Congreso. Ve cómo la mafia de empresarios, controla al De presidente. quién sabe quién. Lo que sí se tiene que hacer es que el Estás recurso añorando que un se les sistema esté dando, podrido. no me estás escuchando, entiéndeme, Horacio, por favor, primero escúchame y me entiendes. Lo que necesitamos es que los partidos políticos tengan recursos, pero que se transparente el gasto, que realmente sea para lo que se les está dando. Ay, no Inocencio, Inocencio, eso no va a permitir. Élite Cuando ya suelte el que dinero, son los que olvídate están en de las eso. pluris. Muy bien. Que las pluris también su objetivo cuando se instaló es Bien, que bien. las minorías tuvieran una representación. Hoy se han convertido en botín de los mismos políticos que disfrutan de este recurso, pero son importantes. Sí. Se tiene que mantener financiamiento y también los pluris, pero con otro Voy con José Domínguez. Sí, ahora vamos a la reforma. La reforma electoral tiene como meta bajar el oneroso gasto que se hace, los recursos públicos, que se le invierte demasiado al INE y a los presupuestos de los partidos políticos. Eso se va a bajar. Ahí viene la reforma, se dé o no se dé, eso se debe bajar. Sí, porque Segundo, Morena no ocupa, Morena como partido segundo. no ocupa recursos, pues tiene los 40 millones que reciben, Qué bueno, que porque reciben aparte tiene las el becas apoyo del bienestar. del 60%, Sí, 50%. si los 40 millones con becas del bienestar el no apoyo del ocupa pueblo tener es lo que más recursos. cuenta, el apoyo del pueblo. Morena Sí. puede sobrevivir Bueno, sin el recurso, tiene el presupuesto federal a su disposición. Héctor, ya usted tuvo el tiempo, por favor. Y lo otro son los famosos plurinominales que se convirtieron en materia de uso político de las élites de los partidos. Pero se venden. necesitan esas voces. Voy a eso, se ocupa bajarlos y ahí viene la reforma. 100 diputados menos plurinominales y los otros 100 no van a ser en listas que decida la élite, van a ser de los candidatos más votados que haya en representación Pero ¿cómo proporcional. sabes eso si no hay esa es una propuesta, los candidatos todavía más no hay votados? ninguna reforma, no hay ninguna propuesta? Ahí viene la propuesta. Yo estoy visualizando. Se ok, la pasaron de ok. palenque. Vienen. Sí, me habló el presidente y me Ok. dijo por dónde venía. ¿Qué presidente? Don López Peque. Obrador. Es presidenta, No, Pepe. el expresidente. No, López Obrador. el que Me es mandó un presidente. tuit, me mandó un tuit antes X. Ah, ok, Y me está dijo, muy bien. La reforma va por este lado. 100 diputados plurinominales, pero votados que hayan hecho campaña, no que estén en las oficinas. El mejor Y perdedor. ningún senador. Los senadores se van a ir, los no plurinominales. Por eso son 132 menos. Y lo otro es la reforma del INE. El INE es muy costoso. Mire, el INE se convirtió en un instrumento de oposición No, para hombre. empezar, de oposición. Cochinero, Acuérdense. hombre.
pero también en un organismo oneroso en los gastos superfluos, Cochinero lujosos, que es el los INE, salarios hombre. y lo que Es se daban. un cochinero. Pero hay una herramienta que tiene el INE que medra con ellos y que todo el mundo dice, ay, qué bien, la credencial del elector. La credencial del elector del INE debe reformarse y debe haber una credencial del INE para votar, exclusivamente para votar. Y los que van a votar sacan esa credencial, que es uno de los principales gastos. Y para identificación viene ya aprobado y al rato va a ser obligatorio, aunque tarde. Y por eso, esa la- no nos va a servir para votar, la que viene. Biometría, no, No nos puede no servir, biométrica. ya se verá en el futuro. A ver, lo que pero por pasa- lo pronto una va a ser identificación desde que naces hasta que mueres, porque es indispensable. ¿Por Sí. qué, para ¿por qué el identificar INE es la a los identificación ciudadanos oficial en México? Porque Porque la lo fueron única que impusiendo los gobernadores, no, porque señor, la única que garantiza vendieron las las medidas de bases, seguridad. vendieron toda Sí, la vendieron información todo. del Es la INE única credencial desde segura dentro. que hay en el país. Es la única credencial segura que hay en el país. Vendieron todo eso. Bueno, la biometría hemática, la credencial que viene, va a ser mucho más segura. Porque No, tiene biometría candado. hemática es Va a otra traer cosa, Pepe. iris. Son datos biométricos. Pues el pasaporte nos Pero te van a sirve. dar una identificación, los te van a datos dar no una agarran. identificación, te van a dar una Sí, credencial. pero no está con masivizada, foto, no con es iris. masiva todavía. Por eso digo, puede tardar 1, 2 o 3 años, pero va a llegar y entonces la credencial del INE se debe convertir, aunque sean 3, 4 años, en una credencial para votar. Muy bien. Porque, mire, Es que porque es muy eso es, costosa. eso Concluye, es. compañero, Y un por favor. porcentaje alto de los Ya que sacan aterrice. la credencial del INE no tienen interés en votar. Sí, ¿Para qué pero fregados es que la quieren una credencial credencial? es la Para identificación identificarse. oficial Es que un acepta todo negocio, mundo. Aterrice, es un compañero. Pero no negocio, fue el por INE, tanto, no también fue el el INE, es también el porque gasto. es la que mayor seguridad tiene. Es por eso. Pues es que es jefe de información. Es el Pues. jefe, pues. Sí, así es. Sí, no es que el INE la haya impuesto, el INE no se le impuso al El banco. gobierno con el hay INE, todos consentidos, estuvieron de Pepe. acuerdo. Sí, hay un El proceso, banco dijo, hay es un el único proceso de- instrumento pues, seguro, por eso pues lo las cosas reconozco. no se dan por obra y gracia del Espíritu Santo. Hay actores que son los que instrumentan eso. Muy bien. Héctor, por favor. Son las medidas de seguridad Esa que tiene. reforma Voy- también se tiene que hacer. Con Miguel Loredo. Miguel, voy contigo, por favor, adelante. No, qué terquedad en insistir, en repetir lo que ya fue un fracaso por siempre. Porque desde que está en manos de la gente le echamos a perder. ¿Sí? Es naturaleza humana. Cualquier prestación. Todo es bueno y se permite. ¿Traes miras de Movimiento Ciudadano o qué? Porque te veo muy ahora, muy naranja. Viene Me promoviendo acabo de Sergio acordar Torres, que ¿no? tengo que tirar esta camisa, les prometo que la quemo. No, No, pues sí, no. Es el Está muy partido de identi- Trump, el partido está muy naranja de Trump. identificado Les con un prometo que partido la quemo. político y luego te queda muy bien por lo morenazo. Ah, Así es, ¿eh? al contrario. Sí, ¿verdad? Es de los empresarios de Trump. Voy a, Del del voy a- tronjón. Caray, voy a tener Miguel, que- qué guardadito te lo tenías. voy a tener que recurrir a la Sociedad Protectora de Animales. Oh, perdón, la contra anti-bullying, ¿verdad? Eh, Bueno, lo cierto es que le digo, la puedes donar, ¿eh? sí, ahorita mismo, aquí mismo. Brett tiene una También. campaña, Aquí ¿no? mismo. La plebona aquí Sí, con la bolsa de me voy pan, a con una camiseta. bolsa de pan, queda, la sí, camisa. sí, Me voy a Bueno, vamos a hacer una rifa. No. Vamos a hacer una rifa el Pero próximo ahorita- viernes. ahorita ¿Quién la se? No, el próximo viernes Pero vamos a hacer que una la rifa gane, para que la para ver traiga quién la puesta. gana. Mucha ropa, Sí, claro. mucha ropa. Ahorita me Muy la bien. quito. Que se la quite aquí, mucha No, ropa. la traes con ahorita tintorería. ahorita no, ahorita La no. traes con tintorería, la vamos a rifar. No, el problema que tengo Está tres. muy padre, ¿no? ¿Quién no era naranja? Yo sí me la pongo. Sí, fíjate, sí. Sí, Sí. Regalada hasta Sí, un Sé que te ferrocarril. pones eso y más. Se Me voy ponía, a traer- Bueno, discúlpame, Me voy a- Miguel, me voy a traer adelante, de las pero te otras ves igual. muy bien, ¿eh? Pepe Pareces. tenía una tricolor y ya se la quitó. No pensé en eso cuando lo No, compré. muy bien, te felicito, te resplandece el color. Sí, bueno. No te burles. No, ¿verdad? no. Hay libertad. No, ya, me, está no, diciendo, no. me está diciendo negro. Tú eres Hay clasista, bullying carajo. En esta mesa No, hay no, no, bullying. tú eres clasista. No, ustedes no son Voy a recurrir a la Sociedad Por eso Protectora de venían Animales. uniformados, es que traían plan, ¿sí lo, Sí, ¿lo sí, viste? es cierto. Traían plan. Son el dueto Horacio. miseria. Horacio y Pepe traían plan. Adelante, Miguel, que no te desvíen. Sí, Bueno, los miserables, pero no la Le miseria. digo, hace 20, 30 años, más o menos, recuerdo cómo, lamentablemente me tocó ver a cierta distancia cómo hacían un despilfarro de los recursos que eran para los ¿Quién? partidos. Los partidos. Ah, todos vimos. Hoy Se robaban con la el dinero, dilo con, con andaban a con última letras hora y para comprar. palabras claras, Sí, sí, Miguel. sí, era un robo, verdadero, a mano desarmada. Era un asalto a mano desarmada. En contubernio con el gobierno. Sí, sí. Claro. Pero hoy, si quisieran, con las gran cantidad de herramientas informáticas que se dispone, Sí, se podía hacer un buen control o aceptablemente control que pudiera ser supervisado por cualquiera. Sí. En una plataforma donde la gente tuviera acceso a qué hacen y cómo gastan. Podría, cuando menos, hacer uso de eso. Lamentablemente, desde que eres candidato ya sabes que te va a quedar una buena cantidad de dinero. No importa si pierdes o ganas.
el perder un partido político van por dinero. A veces ganan más Sí. perdiendo. No es que muchos negocian, aparte de que de la negociación que era o es muy rentable, ya con el simple hecho de andar en campaña tienen acceso a muchos recursos que nunca en su vida habían visto siquiera. Entonces, eso es lo lamentable. Si quisieran hacer una cosa bien hecha, se podría hacer. Lo difícil es que quieran. Muy bien. Voy rápidamente con Horacio Roldán en un tercer comentario. Horacio, voy contigo. Olegario, la cuarta transformación, específicamente la presidenta Sheinbaum, se está jugando aquí la suerte de seguir en el poder en el 2030, así de sencillo. Y no tengan la menor duda, aunque les asuste, todos los representantes que resulten después de la reforma electoral va a ser representantes del pueblo. Sí, estos plurinominales que ahora son puestos por el dedo del cacique partidista, eso va a desaparecer, Olegario. Y también las grandes cantidades de dinero van a desaparecer. Y lo puedo comprobar, y yo tengo digamos, porque Pablo Gómez, que es uno de los cuadros más destacados definitivamente de la cuarta transformación, ya viene de regreso. Él comandó, en aquel momento perdieron la propuesta del presidente López Obrador en aquel momento, pero ¿qué perdieron? Porque López Obrador ya propuso una reforma que fue perdida e inclusive traicionada por el PT y por el Verde. Claro. Y ya saben cómo actúa. Se van a pegar un balazo en el pie. ¿Qué significa, Olegario? Significa que ahora sí, llámenle como le llaman, háganle como le pongan, pero un plurinominal no va a ser un voto regalado de la mafia de los partidos, va a ser un voto ganado para el pueblo y con compromiso del pueblo. No sé cómo le llamen, no sé cómo, eso sí, lo que resulte va a ser lo mejor que hemos tenido en el proceso de concebir la democracia en México. Porque caray, sí, señor, porque ahorita, en este momento, Morena. Hay que vivirlo y experimentarlo y vivirlo, Horacio. Y también, por favor, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene? Viene de que Morena renuncia a sus derechos. Si Morena se queda con este actual sistema, le va bien, le va súper bien, pero soporta a los bófonos del PT y del Verde, Olegario, porque ellos son unos tranzas, hacen negocio con la política y la democracia. Esos partidos los trae en el pescuezo Morena y no se puede desatar por las alianzas que hace. Y lo mismo la gente corrupta que se viene del PRI a Morena. Muy bien. Héctor, voy contigo. Bueno, sí, lo que sí es innegable es que esta reforma va porque va, ¿no? El detalle es ya ver cómo irá, ¿no? Sobre todo en estos temas donde los partidos que dice Horacio, el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México, ya pues pusieron y adelantaron que no van a transitar en algunos temas, sobre todo en los que les afectan, ¿no? Hay que recordar que estos son negocios, más el Partido Verde Ecologista es un partido familiar donde viven de los recursos públicos. Si se los quitan, ¿qué van a hacer? Viven también. El PAN también. Viven también de los diputados pluris. Si se los quitan, ¿qué van a hacer? Sí es importante que se modifiquen estos dos temas, que haya una real transparencia de los recursos de los partidos políticos. A ver, ¿cómo es posible que los dirigentes partidistas lleguen y ya tengan sus camionetas de lujo del año? A ver, parece es necesario que tengan toda esta parafernalia, todo este séquito de gente. No, deben de trabajar en beneficio de la gente y no beneficiarse de la gente, porque eso hacen los partidos políticos. Lo que sí es importante, la representación de los pluris. Se necesitan voces que sean contrapesos dentro del Poder Legislativo. Pero no electos por los mismos partidos, electos por el pueblo. Se pervirtió y perdió la esencia que era tener la representación de las voces de oposición, de la otra ciudadanía que no votó por el partido en el poder, que necesitan estar representados. Ojalá y sí se transiten en este tema, y coincido en que sean los mejores perdedores, que sean quienes estén representados en la Cámara y no los Alitos, no los Monreal, no los Noroña, que se brincan de una Cámara a la otra y siguen viviendo del presupuesto y viven como reyes y viajan en primera clase. Muy bien. Bueno, vamos con Pepe Domínguez para ir a un segundo comentario contigo de regreso. Sí, muy rápido. Miren, el Morena tiene, en el Congreso y en los de Cámara de Diputados y Senadores, unos partidos rémora que no les sirven, la verdad. No, sí les sirven. Les sirven para los votos, pero no sirven para el proyecto, sobre todo el Partido Verde. El Partido Verde ni es de
izquierda, ni es progresista, ni está con Es un el negocio pueblo, familiar. franquicia. Es una es franquicia. un negocio familiar que se vende al mejor postor, es cuestión de ver su historia. Ha cursado Con en el PRI, alianzas con el con PAN, todos los con todos. partidos, no así el PT. El poco? PT se asume como de izquierda y se maneja como Partido Popular de Izquierda. ¿Quién lo hizo? Yo hizo el PT? yo creo que el PT puede tener posibilidades de una alianza con Morena, pero Morena El debe PT poner se las formó con Salinas de condiciones. Gortari Sí, también. lo formó el hermano de Salinas de Gortari. O Sí, fue tiene otra promotor, historia, fue tiene otra promotor. historia, ¿no? Bueno, entonces yo creo que Con el dinero del Morena debe de posicionarse de otra manera. No puede estar, va a redundar en su beneficio de Morena de ser más congruente, de hacer las políticas. No sé si en esta reforma lo hagan o no, pero a futuro yo pienso que lo debería hacer Morena, deslindarse y dejar banqueado al Partido Verde que se con sus propias uñas se defienda y haga su trabajo. Muy bien. No así el PT. Ahora, yo creo ya para concluir esta Por parte, favor. que la reforma esta va a pasar, aunque sea cediéndole algo al Verde y al PT. Yo creo que debe pasar, aunque ya dijeron que sin ellos no se mete la iniciativa. Deben Muy bien. hacerle una orden de aprehensión. Vamos con 30 segundos para cada uno para terminar el programa. Miguel, inicio contigo y agradecerte tu presencia. Aunque venga de este color. El viernes la rifa. ¿Cómo Las haces? tres. Aunque que no lo tienes. crean, aunque los símbolos míos sí me da vergüenza. A mí me da vergüenza. ¿Qué te da vergüenza? Me da ¿Qué te vergüenza. da vergüenza? Me da vergüenza. Los partidos. No, quien tuvimos como presidente del Senado. ¿Por ¿Cómo? qué? Ay, Pues pero no, tú no ellos tienes sí- la culpa, Si Miguel. tuvieran vergüenza, ¿cómo les diera también a ellos? No te debe dar vergüenza. No, a mí sí me da Hay vergüenza. que A mí, luchar para que se No, acabe ese no, tipo de cosas. qué Y una de las qué formas es barbaridad estar la analizando imagen aquí. de esta Te persona que- felicito por tu presencia. Pues, muchas gracias, pero algo, más bien dicho, tenemos todo por hacer en esos temas. Cuando recuperemos la dignidad, recuperemos los valores, cuando recuperemos la capacidad de reírnos de nosotros mismos, pero también, sobre todo, el cuidar, el que no dejemos una estela de vergüenza para nuestra familia, Sí. nos va a cambiar. ¿Cómo te van a recordar tus hijos? ¿Cómo te van a recordar tus nietos? Eso nos tiene que servir como un propósito de vida. ¿No traes idea de ser candidato del Movimiento Ciudadano? Dime Sí, la verdad. Sí. Dime la verdad, porque vienes con uno hoy. Voy directo a la Ciudad Protectora de Animales. No, hombre, a ver, bueno. Gracias, Miguel. Voy con Horacio Roldán, 30 segundos, Horacio. Morena va a asumir el reto legario con la presidenta. Así de sencillo. Va a haber en este periodo de ella, en este año, reforma electoral y reforma fiscal. Si no, se tambalean los cimientos, los apoyos del pueblo hacia Morena y hacia la presidenta Legario. Así de sencillo. Ahora, tienen acuerdos. Gómez representa a lo más radical que domar. Y el Partido Verde y el PT que están queriendo que esto siga igual. La presidenta tiene la obligación de responderle al pueblo y yo estoy de acuerdo con ella en esa lógica que dice todos los representantes van a tener apoyo del pueblo porque son para el pueblo. Y el proceso, eso vale la negociación, pero definitivamente la representación con el pueblo tiene que ser, no puede ser los plurinominales una minoría falsa, una minoría con privilegios y además una minoría que quiere tumbarle el derecho a la mayoría de ejercer el programa que prometió al pueblo. 30 segundos, Héctor. Una reforma electoral que fortalezca la democracia, no que sea centralista y que trate de desaparecer al INE. Vamos por una reforma que sirva a los mexicanos. 7:30. Y 7:30 el lunes las noticias. Muy bien. Pepe, Yo 20 creo, segundos. sí, no, menos. Y la bendición, Yo creo que la reforma electoral se va a hacer y va a ser la reforma electoral la mejor proceso electoral que haya en la mayor parte del mundo. En este proceso, sin lugar a dudas, La mejor democracia. es una demanda que tiene la ciudadanía, no es la propia presidenta. Los partidos políticos tuvieron una exageración. Los partidos políticos prácticamente se despacharon con la cuchara grande. El grave problema de la presidenta no es el PT ni el Verde. Hay dos problemas tremendos, dos grandes piedras que se convierten en roca
para la propia presidenta y el proyecto real y honesto de Morena. Uno se llama Monreal, el otro Adán Augusto. Son dos personas que viven y hacen una mafia con los partidos políticos. Son los que asusan precisamente al Verde y al Partido del Trabajo. Son ellos dos los que le están haciendo el caldo gordo a estos partidos contra la presidenta, porque ellos saben que además, no habiendo pluris, precisamente ellos fueran los más afectados y no estos partidos que viven precisamente del acercamiento a esos personajes mafiosos del poder, sea quien esté en dicho poder. Nos vamos, como siempre, nos escuchamos. ¿Sabe cuándo? Hasta la próxima.